Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad que realizamos desde el Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Hoy estamos en una sesión de fuerte reflexión con nuestro apreciado y admirado doctor Dominic Hoffman. Dominic obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad de Bielefeld, la misma en la que el profesor Niklas Luhmann dio clases durante más de 30 años. La Universidad de Bielefeld cuenta con uno de los departamentos de sociología más importantes de Alemania, un extraordinario centro de investigaciones interdisciplinares que en su momento dirigió el profesor Reinhard Poselek, así como uno de los centros de estudios latinoamericanos con mayor impacto en nuestra región, a través del afamado programa CALAS que trabaja en nuestra universidad, el doctor Joachim Michel y sus brillantes colegas. En esta medida y con estos antecedentes, estamos bastante contentos de que Dominique haya accedido a nuestra invitación y la exposición que nos brinda hoy tiene como tema la impunidad, teoría de las formas e invisibilización de la paradoja. Esperamos que al final de su exposición tengamos preguntas, comentarios y, por supuesto, retroalimentación de parte de compañeros, estudiantes, profesores, colegas e interesados en el seminario. Sin nada más que decir, le cedo la palabra a nuestro estimado doctor Dominic Hoffman. Pues muchas gracias, espero que se escuche bien. Y muchas gracias no solo por la introducción, sino también por la invitación. El seminario me parece ser un foro muy importante y excelente para la discusión sobre la teoría lumaniana. Tal vez tengo que empezar con una pequeña advertencia. Ya hace mucho tiempo que no he practicado realmente mi español, así que espero que hoy no me va a fallar. Bueno, el título que he puesto aquí es el título que se me propuso y me parece excelente. Solo que voy a hacer un pequeño cambio de orden. Voy a empezar hablando sobre la teoría de las formas, seguir con la invisibilización de la paradoja y al final, como caso ejemplario, voy a hablar sobre la impunidad un poco. También porque ya en la primera presentación que di en el marco de ese seminario, hablé un poco sobre el marco más amplio de mi forma de entender qué es la impunidad. Bueno, si no entendí mal la idea de esta ocasión, es un poco el hecho de que, aunque se aplique mucho la teoría de las formas, o sea, sobre todo las ideas básicas que se formularon con las leyes de la forma de Spencer-Brown y toda la temática de las paradojas, esos son temas que han creado cierta confusión a menudo. Y bueno, me parece absolutamente cierto que es así, han creado mucha confusión. Y cuando uno se pregunta por qué, a qué se debe esa confusión, a primera vista puede ser un poco sorprendente, porque de por sí, a primera vista no parecen ser tan complicadas las ideas. La teoría de la forma, diciendo que la unidad básica es la distinción que separa dos lados de los que uno se indica, y la observación es la unidad entre la distinción o la unidad de la distinción y la indicación. Y ya, más o menos eso es la idea fundamental.
por lo menos la manera en la que la teoría de sistemas aplica esa idea. Y parece ser más o menos sencillo, pero en realidad no lo es. Y a mí me parece que una de las razones por las que hubo esa confusión, o sigue habiendo esa confusión, una de las razones es esa aparente sencillez de la teoría básica. Porque algo que no se expresa en la teoría y en los textos, sobre todo de Luhmann, es cuál es el origen de las leyes de la forma, cuál es el origen disciplinario. Y no siempre se tiene en mente que lo que resulta y lo que se usa y se aplica en la sociología es un resultado de un proceso de muchos pasos de abstracción. Entonces, lo que pensé que podría ser oportuno para hoy, para esta presentación, sería primero contestar la pregunta: ¿qué son las leyes de la forma y las paradojas? Y bueno, la respuesta va a ser: son figuras lógicas. Y después preguntar, bueno, si son formas lógicas, entonces, ¿cuál puede ser su papel en la sociología? Porque incluso a esta segunda pregunta, Luhmann normalmente no da una respuesta explícita. Da varias respuestas y son implícitas normalmente. Entonces, empecemos con la pregunta: ¿qué son las leyes de la forma? Y aquí, muy deliberadamente, he puesto qué son las leyes de la forma, porque no quiero hablar hoy sobre cuáles son las leyes de la forma. No voy a decir mucho sobre el contenido del libro. Para ello, sé que en el mismo seminario se ha dado una presentación excelente del doctor Rafael Morales, que ha hablado mucho sobre el contenido de este libro de Spencer Brown, y que en el principio de la misma presentación también mencionó el hecho de que lo que dice el libro y lo que se trata en la teoría original de las formas no siempre tiene mucho que ver con el uso que han hecho de ello los luhmannianos. Entonces, para hablar un poco más sobre este contexto y para contestar la pregunta ¿qué son las leyes de la forma? Se puede decir, bueno, se trata de un cálculo lógico. ¿Y eso qué es? La lógica, creo que se puede decir, es una disciplina interesada en las reglas en base de las cuales se describe, se observa y por lo tanto se construye el mundo. O un mundo. Voy a volver sobre este punto. Entonces, bueno, esa parte está más o menos clara, pero ¿qué es un cálculo lógico? La idea de los cálculos lógicos normalmente se ascribe a Leibniz, pero realmente llegó a la fusión con la combinación que se hizo entre la matemática y la lógica, con las teorías de Boole, Russell y Whitehead, con la idea básica de que la lógica europea antigua, de los silogismos aristotélicos,
de la Estoa, de la Escolástica, se podría expresar con el lenguaje matemático de la álgebra y de la aritmética. Y de cierta manera, a lo que llevó esa idea y la idea de intentar encontrar una formalización matemática de ese tipo de lógica, llevó a la práctica de crear conexiones entre variables bivalentes. Bivalentes porque normalmente en la lógica clásica esos variables toman los valores verdadero y falso. Y entonces, en el fondo, en mi opinión, estos cálculos lógicos son distribuciones de valores. Y eso se puede notar muy bien cuando se miran las tablas de verdad. Aquí cuando se empieza a leer, no por encima, sino con la distribución, con esta parte de las variables, se puede ver que en el fondo es mera combinatoria. Es la distribución de las diferentes posibilidades de combinar variables de manera coherente. Y cuando se empieza ahí, y desde ahí se va a los operadores, o sea, en vez de empezar con los operadores, que son la negación, la conjunción, la disyunción y la inclusión. Entonces, se podría decir que estos operadores lógicos, los 4 de la lógica clásica, no son otra cosa que nombres para diferentes distribuciones de las combinaciones entre variables. Y cuando se formula la cosa así, ya se ha hecho una cierta abstracción que en el fondo es la abstracción que hace Spencer Brown. Porque él dice si se omite la distribución particular que se hace de estas variables y si solo se mira la manera de la construcción, entonces no se necesitan 4 operadores, sino es suficiente con solo uno. Y este es el que dibuja para este uso. Y eso tiene varias implicaciones. Una de las implicaciones es que ya no cuenta en primer lugar con la operación, con el operador de la negación. Lo que es importante porque en la lógica clásica, de cierta manera se puede decir que la negación es un operador un poco más primordial, más fundamental que los otros. Los otros 3 operadores se pueden formar, se pueden construir a través de la combinación entre la negación y otro operador. La negación no. Los otros 3 operadores conectan 2 variables entre sí. La negación no. Lo que conecta la negación es con lo que la negación conecta el variable al que hace referencia es su entorno, por así decirlo. Todo el resto. Entonces, en el lenguaje de la teoría de sistemas, esa es la diferencia entre operación y observación. Porque lo que no pueden ver las distribuciones o las combinaciones de variables
de la lógica clásica es lo que ellos hacen. No se pueden percibir a sí mismos como observación. Y eso lo hace el operador de Spencer-Brown, porque recurre o abstrae hasta el mero principio de la construcción. Y el próximo paso que da entonces es, bueno, si en el caso de la lógica clásica se puede distinguir entre la operación y la observación en el sentido de mera distinción y una distinción que se refleja como tal. ¿Cómo es posible en el caso del cálculo de Spencer-Brown? Y aquí el paso de abstracción que da es que dice que las dos cosas se pueden expresar con el mismo símbolo. Por eso, ese símbolo significa tanto la distinción como la marcación. Y de cuál de los dos se trata siempre depende del contexto. Así resuelve este problema, porque si es marcación o distinción, depende de la historia del sistema en lenguaje de Luhmann, o depende de la historia de las operaciones y observaciones. Bueno, ese es el punto que creo que nos lleva a las paradojas. Porque las paradojas, hay distintas maneras de describir qué es una paradoja. Una es que se trata de la imposibilidad de distinguir entre el nivel de marcación y distinción. O en lenguaje un poco más luhmanniano, entre operación y observación. En la lógica clásica, la paradoja se puede describir como la implicación de una negación. Cuando se describe como la imposibilidad de distinguir entre una marcación y una distinción, bueno, eso es el ejemplo paradigmático de ello. Este enunciado es falso. El problema o la paradoja resulta de la imposibilidad de decidir si la verdad o falsedad se refiere al enunciado, o sea, a la distinción o a la marcación. Bueno, en el caso de Spencer-Brown, él da distintas maneras de cómo se puede evitar caer en esa paradoja. Y eso es el punto dentro del libro en el que empieza a hablar por primera vez de la entrada, en el que habla de la oscilación de las variables imaginarias. Y de cierta manera se puede decir que ese es el punto en el que introduce la dimensión temporal. Todos los términos que acabo de mencionar tienen un componente temporal. Y eso creo que nos puede llevar a una primera respuesta a la cuestión: ¿cuál puede ser el papel de la sociología? Porque Spencer-Brown, como matemático,
solo distingue dos dimensiones del sentido, por así formularlo. Distingue la dimensión objetual o factual por el concepto de distinción y la dimensión temporal. Pero no menciona la dimensión social, que es la tercera dimensión del sentido en la teoría de Luhmann. Y eso significa que para Spencer Brown solo hay un observador, solo hay un mundo. Mientras que para la sociología hay un sinfín de observadores. Por lo tanto, también hay un sinfín de mundos. Y eso podría ser tal vez un primer enfoque para la aplicación de esa teoría dentro de la sociología. Y la persona que ha hecho uso, según yo sepa, más de este componente de la teoría es Ellen Esposito. En el caso de Luhmann, no se expresa así la teoría. Luhmann no dice explícitamente que la incorporación a través de la dimensión social podría ser la forma de incorporar la teoría de las formas. Más bien, el uso que él hace de la teoría de las formas es mucho más eclesiástica, es usar conceptos diferentes en lugares diferentes cuando a él le parece oportuno. Y eso suele ser su manera de servirse de conceptos de otras disciplinas. Eso ha llevado a la crítica de que en realidad no haya entendido muy bien los conceptos que usa, como notoriamente en el caso de la autopoiesis. Pero a mí me parece que Luhmann sí entendió el contexto de los conceptos que usó, solo que eso fue el prerequisito para poder usarlo de una manera, digamos, creativa. La desventaja de esa manera muy creativa de usar conceptos de contextos distintos es que cuesta encontrar las conexiones. Y aquí creo que entra otro punto más, que es el hecho de que la obra de Luhmann también tiene su propia biografía. Y creo que en el mundo hispanohablante eso es una problemática aún mayor, dado que es mucho más difícil obtener traducciones y realmente seguir el curso histórico de los textos. Luhmann, así que a veces parece que Luhmann en un caso, en un texto, usa cierto concepto para describir una cosa, en otro texto sobre la misma cosa no lo menciona. En muchos casos, creo que la razón es que serían textos de distintas épocas de la obra luhmanniana. Luhmann empieza a usar partes de la teoría de las formas a finales de los años 80, a principios de los 90. Pero, y eso creo que es la conexión que se puede hacer,
ciertas de las ideas fundamentales que ya usaba antes de haber leído a Spencer Brown. Sin embargo, tienen una cercanía muy grande con los conceptos de Spencer Brown. Por un lado, me parece que hay el concepto de recursividad, que por supuesto en Luhmann tiene su forma más paradigmática en forma de la autopoiesis, y que también para las leyes de la forma es fundamental. Y por otro lado, hay obviamente la distinción. Y Luhmann ya hablaba de distinción como concepto fundamental y fundador de la teoría desde el principio. Lo usa cuando describe el sistema no como la relación y el relacionamiento entre elementos, sino como diferencia al entorno. Lo usa cuando habla de sentido como unidad de la diferencia entre actualidad y potencialidad. Entonces, está obvio que la distinción ya antes de la incorporación de las leyes de la forma había sido una categoría primordial dentro de la teoría luhmanniana. Y hay diferentes formas de distinciones, y una de ellas, por supuesto, son las distinciones directrices, lo que más tarde iban a ser los códigos binarios que usan los sistemas funcionales. Y eso finalmente me lleva al derecho y cada vez más a mi tema de la impunidad, porque voy a hablar un poco sobre el caso del derecho. Si el mundo está lleno de distinciones y si todo es distinción, entonces el mundo también está lleno de paradojas potenciales. Pero como acabo de decir, no los códigos binarios son una forma particular de distinciones. Son las distinciones que están en el centro de los sistemas funcionales y por lo tanto también crean paradojas de un tipo particular. Paradojas fundamentales, por así decirlo, que están en el centro de los sistemas funcionales, según la teoría, como agujeros negros teóricos. Y que se deben invisibilizar, según la teoría. En el caso del derecho, cuyo código binario es, pues, dependiendo de la traducción, conforme al derecho o no conforme al derecho, en la paradoja fundamental es la cuestión si la distinción entre conforme al derecho, no de conforme al derecho, es conforme al derecho o no conforme al derecho. Entonces, la decisión que se toma es presupuesto para tomar la misma decisión. Ahí está la paradoja. Algo que se puede notar en el caso de esa paradoja en particular, la paradoja fundamental del derecho, es que se ha escrito mucho sobre ella. De hecho, se ha escrito mucho más sobre ella, tanto en los textos del humanismo como en los textos de
sus discípulos, se ha escrito mucho más que sobre otras paradojas. Entonces, una pregunta que se podría hacer al mirar la paradoja fundamental del derecho es ¿por qué es tan paradigmática? Y ahí creo que pues, habrá varias razones y algunas de ellas serán simplemente institucionales. Por ejemplo, que la recepción, pues hay mucho más recepción de la teoría desde las ciencias jurídicas y las personas que han hecho esa recepción normalmente suelen cultivar una cierta cercanía también a teorías postestructurales que también tienen una cierta afinidad por la paradoja. Y bueno, seguramente hay ese tipo de razones por la, pues por este orden paradigmático que tiene la paradoja del derecho, pero creo que eso no es suficiente para explicarlo enteramente. A mí me parece que otra razón es la normatividad característica y fundamental del derecho como sistema, que procura que cuando se habla de la distinción conforme al derecho, no conforme al derecho, siempre también se habla de la distinción entre un deber y un no deber. Y aplicándolo al postulado central de la teoría de las formas, draw a distinction, dibuja una distinción. Entonces, y eso es la operación fundamental que crea el mundo. Entonces, para poder decir no dibujes una distinción, ya debe haber un mundo, ya debe haber la misma distinción. Y esta connotación de deber, de normatividad, es algo que las otras paradojas, porque se basan en otros códigos, no tienen, por lo menos no hasta el mismo grado. Eso sería una especulación sobre esta pregunta de por qué es tan paradigmática para la teoría, la paradoja fundamental del derecho. Bueno, ahora voy a hablar sobre los tipos de invisibilización y eso me va a llevar finalmente a la impunidad. Aquí mi hipótesis central sería que la impunidad hace visible, por eso lo llamo de visibilización, la imposibilidad de resolver la paradoja fundamental del derecho. Y el derecho se sirve de varios diferentes mecanismos de invisibilización normalmente. En un momento voy a hablar sobre ellos. Me parece importante resaltar aquí que no digo que la impunidad de alguna manera sea la paradoja fundamental del derecho o que la problemática sea la imposibilidad de resolver la paradoja. Es una característica de cualquier paradoja que no se puede resolver, sino más bien que en los casos en los que existe impunidad, y con ello me refiero a la existencia de la semántica de la impunidad, o sea, alguien está hablando sobre impunidad, está definiendo algo como impunidad.
En este caso, de cierta manera fracasa la invisibilización que en su operar normal lleva a cabo el derecho de su paradoja fundamental. Y una de esa hipótesis, que es mi hipótesis fundamental para aplicar la teoría de las paradojas a esta figura de la impunidad, lo que se presupone es que hay diferentes significados de la semántica de impunidad. Eso lo he descrito de manera bastante amplia en la primera presentación que di en este seminario, así que no voy a repetir toda aquí. Voy a presuponer que hay diferentes maneras, en diferentes contextos, de entender qué es la impunidad. Pero lo que sí quiero repetir es un poco cómo, en mi opinión, en esos distintos contextos se revisibiliza la paradoja fundamental del derecho. Entonces, lo que implica la hipótesis es que se puede crear esa correlación entre diferentes significados y contextos de impunidad y diferentes mecanismos de invisibilización de la paradoja fundamental del derecho que en los respectivos casos, en mi opinión, se revisibilizan. Y bueno, el primer caso, que sería la justicia transicional, de hecho es el caso en el que surgió la manera moderna, digamos, o la manera más reciente de hablar sobre impunidad en los años 80, 90, con la caída de las dictaduras militares. Se empezó a hablar de impunidad sobre todo, no solo, pero sobre todo en el marco de las amnistías. Y de cierta manera, bueno, ahora tengo que hablar sobre la revisibilización correspondiente, que sería la temporalización. La temporalización como invisibilización de la paradoja funciona porque el derecho siempre ya está en vigor, siempre ya está operando y no hay necesidad de preguntar por los orígenes, porque en el derecho positivo el derecho es puesto, por eso es positivo. Y cuando se pregunta por los orígenes, normalmente uno encuentra figuras místicas. Ahora se podría, a primera vista, suponer que el momento de transición debería ser un momento de nuevo origen, entonces de temporalización. Pero si me refiero a la revisibilización, tengo que repetir que no creo que la impunidad sea la paradoja misma en este contexto, aunque la amnistía sea una ley que dentro de la ley diga que la ley no aplique, y entonces al mismo tiempo aplica y no aplica, en este sentido sí es una paradoja. Eso no es la paradoja fundamental del derecho.
el derecho sigue funcionando como sistema funcional, por supuesto sigue en vigor, aunque haya justicia transicional. Lo que sí crea y que sí crea Pavlov es la necesidad de llevar a cabo una sincronización entre el sistema político con el cambio de regímenes políticos y el derecho. O sea, es esa sincronización de los horizontes temporales de los sistemas funcionales que en su operar normal funcionan de manera asíncrona, que se vuelve visible con la impunidad que se da en casos de justicia transicional y que se trata en el contexto, que se discute en el contexto de justicia transicional. Y en este sentido hablo de revisibilización de lo que en el operar normal está invisibilizado por la temporalización. En el caso de, bueno, el del segundo punto, el derecho internacional, se suele hablar mucho de impunidad en casos en que, sobre todo de crímenes de Estado, en que, bueno, un Estado no se persigue a sí mismo por esos mismos crímenes. Entonces, la dimensión y el mecanismo de invisibilización que parece se ha tocado por este problema es el de jerarquización. Hay jerarquías legales. En este contexto, sin embargo, lo que se puede notar es, igual que en el caso de la temporalización, el derecho sigue operando también. En el caso de esos crímenes de Estado, sigue existiendo la misma jerarquía de leyes y la misma jerarquía legal. El problema es que hay lo que se pone visible es que hay diferentes jerarquías y entre las jerarquías no hay jerarquización. Entonces, eso sería otro ejemplo no de producción de una paradoja, sino de visibilización de una paradoja. En el caso de lo que aquí he llamado abuso de poder, estoy hablando de casos en los que, bueno, por formularlo coloquialmente, los que tienen el poder no se persiguen a sí mismos y usan su poder para influir en decisiones jurídicas. Y aquí la dimensión es la externalización. En el derecho moderno, el sistema del derecho suele tener una relación de externalización, de paradoja mutua con la política. Las decisiones políticas se legitimizan por señalar que son conforme al derecho, que son conforme al derecho formal, mientras que el derecho justifica sus tomas de decisiones señalando a la voluntad del pueblo, la soberanía política que le ha dado esa justificación.
a nivel simbólico eso funciona a través de la Constitución y a nivel simbiótico a través de la violencia, de la coerción física. Y ahora en el caso de la impunidad, si no hay castigo, o sea, si no se usa el monopolio sobre la coerción física, que es un monopolio político, para cumplir con la promesa de la ley, se habla de impunidad, mientras que se habla de impunidad también, porque es una externalización mutua, cuando se usa el poder, o sea, en este caso la misma coerción física, sin legitimación por el derecho formal. Y bueno, en el caso de los últimos dos puntos, se trata de maneras un poco distintas de visibilización de la paradoja, porque se trata de maneras que se sirven de una tautologización. La paradoja se convierte de cierta manera en tautología. Eso quiere decir, en el caso de lo que Luhmann llama normativización de la igualdad, está en el fondo el principio de que los casos iguales se deben tramitar de manera igual. Y normativización, ya lo dije con la palabra deben, se deben tramitar de la misma manera, de manera igual. Entonces, lo que solo es forma, por decirlo con la palabra de Luhmann, se convierte en norma aquí. Y la tautología está en el hecho de que eso también aplica para esa misma frase. Todos los casos se deben manejar de manera igual, incluso este mismo caso y ese mismo principio. Ahora bien, a primera vista podría parecer que eso es el principio con el que rompe el hecho de que a ciertas personas y a ciertos grupos de personas se suele castigar de otra manera, de manera más dura o más coherente que a otras personas y otros grupos de personas. Y eso es otro contexto en el que se habla de impunidad. Lo que hay que señalar es que en ese caso se trata de la desigualdad de personas, no de la desigualdad de casos. Y eso es otro instante en el que, bueno, es otro ejemplo por lo que quiero decir cuando digo que la impunidad no es la paradoja misma, sino solo es la visibilización, la revisibilización. Lo que visibiliza es que no es posible tratar los casos de manera igual porque no hay casos iguales. Y de manera paralela aplica lo mismo para el último punto, que es el principio de que todos los casos se deben tramitar. No solo todos de manera igual, sino está prohibida la denegación de la justicia. Se trata de la normativización de la universalidad y la universalidad y enunciados universalistas siempre se prestan a la
creación de paradojas, porque siempre llevan al problema de autorreferencia, que consiste en el hecho de que lo que se declara universal también debe aplicar a sí mismo. Entonces, la visibilización de la paradoja en este caso está en el hecho de que el hecho de que haya impunidad en el sentido muy simple de que haya crímenes que no se castigan, visibiliza la imposibilidad de cumplir con el principio de la universalidad del derecho. Y bueno, eso sería mi propuesto, mi presentación de una potencial manera de quizás aplicar esa herramienta que proviene de la lógica de leyes de la forma y de la paradoja en un contexto sociológico. Y bueno, hasta ahí. Muy bien, muchas gracias, Dominic. Otra vez una extraordinaria presentación de estos dos elementos tan complejos de la teoría de Luhmann, que es evidentemente la teoría de formas y la paradoja. Gracias por haberlo planteado de esta manera, que me parece que clarifica mucho mejor estos puntos. Fíjate que tenemos una pregunta del estimado doctor Rafael Morales Gamboa, que insiste, por supuesto. Dice, ¿existe algún escrito donde se discute en mayor detalle la extensión de las leyes de la forma a observadores múltiples en la dimensión social? Y si podrías abundar un poco sobre este punto. Sí. Sí, como mencioné, existe, pues yo conozco un libro que tematiza ese punto, que un libro y varios artículos pequeños que pues surgieron del mismo libro. El libro es la tesis doctoral de Elena Espósito, que se llama, no lo voy a decir en el título original porque el original está en italiano y no hablo el italiano, pero sería la operación de la observación en español. Desgraciadamente no está traducido al español ni al alemán, solo existe en italiano. Y desgraciadamente existen muy pocas copias. De hecho, creo que ahí fue una gran ventaja poder estar en Bielefeld porque se tienen que guardar los originales de las tesis doctorales, entonces todavía sigue ahí en la biblioteca universitaria. Me parece que desgraciadamente es difícil encontrarlo en forma de libro, pero ese libro es la aplicación de la teoría de la observación en un sentido un poco más radical, que va más hacia teoría de la observación que hacia teoría de sistemas, que es el rumbo que toma Luhmann. Y desde esa perspectiva interpreta pues la lógica clásica. Y ahí para llegar al aspecto de la pregunta de la dimensión social, lo que hace Elena Espósito es conectar la teoría de las formas de Spencer Brown con la filosofía de Gotthard Günther, que pues que ha escrito una lógica de
multivariante, o sea, de más que dos valores, más que bivalente. Y el problema, pues, no problema, pero la incompatibilidad con la teoría de sistemas y con la sociología, porque Gotthard Günther también es filósofo y matemático, está en que él propone toda la parte que he mencionado de varios observadores, varios mundos que operan con sus propias distinciones y introduce la idea de que para poder observar la distinción entre estos observadores se necesita una lógica de más que dos valores. Y de hecho, incluso de más que 3 o 4 valores. Pero eso es otra pregunta. Y en la incompatibilidad está en que Günther piensa este esquema en términos de filosofía del sujeto, en una tradición hegeliana, en este caso. Y lo que hace Elena Espósito en este libro, en su tesis, es traducir un poco entre esas teorías, entre la teoría de sistemas de Luhmann, entre la teoría de la lógica multivalente polivalente, esa es la palabra, polivalente de Gotthard Günther, y la teoría de las formas de Spencer Brown. La teoría de las formas sería la parte que se aplica para lo que es, sobre todo lo que es la operación, el nivel más básico. Y el nivel de la autopoiesis y de la autorreferencia basal. Mientras que para subir de niveles, por así decirlo, y para alcanzar el nivel de la observación y de la observación de segundo orden y de la observación de tercer orden, hay que introducir más valores lógicos. Y eso es la parte que retoma de Gotthard Günther. La parte que retoma de Niklas Luhmann, aparte de toda la terminología básica y la idea de una teoría de la observación, es la idea de, por así decirlo, llenar estos mundos que así se construyen con sistemas. Porque la teoría de sistemas es una teoría sociológica. Los objetos y las observaciones con las que llena el mundo que se construye a partir de las distinciones polivalentes son sistemas sociales. Eso es un poco la idea, solo para dar un resumen muy incompleto. Y en ese libro hace más o menos una reinterpretación de la lógica clásica entera, incluso la lógica modal, la lógica temporal y la lógica deontológica, bajo esa perspectiva de lógica polivalente. Y bueno, sí se recomienda la lectura. El doctor José Pablo Tobar Quiñones, de la Fundación Sicomoro de Madrid, España, dice: felicidades, Dominic, muy interesante ponencia. Me gustaría saber cómo entiendes el fenómeno del linchamiento. ¿Puede ser otra forma de revisibilización de la impunidad o del simple indicador de un fallo del derecho? No, yo diría que es lo primero.
no es un mero fallo del derecho. Yo diría que es exactamente eso. Revisibilización, o digamos, sí, revisibilización en el sentido de que, bueno, cuando se miran las etnografías que se han hecho de linchamientos, y ahora existen muchas etnografías de este tipo, bueno, hay varios componentes interesantes, pero entre estos componentes, algunas de las más notables son las que, de cierta manera, causan una reentrada del derecho. El derecho no simplemente está ausente en esos contextos. Se comunica, aunque indirectamente, incluso con el derecho. Por ejemplo, en algunas etnografías se puede leer que se imitan procesos jurídicos. A veces se dirigen de manera más agresiva los linchamientos contra los presupuestos, las personas cuando están presentes policías. Y hay más componentes, pero todos estos aspectos me parecen ser indicio de que aquí sí tiene lugar comunicación dirigida hacia el derecho. Aunque el derecho esté ausente, la escandalización, o digamos el castigo que se lleva a cabo en el caso del linchamiento no es mero sustituto del castigo por vía legal, sino es visibilización y es comunicación para visibilizar la falta de ese castigo. Sí. De alguna forma, algún tipo de mantenimiento de la expectativa de la existencia del derecho. Sí, en cualquier caso, yo tengo que decir, creo que muchas veces la impunidad y fenómenos cercanos a ella se suelen interpretar como disfuncionalidad del sistema del derecho, como caso de no cumplimiento de la función del derecho. Yo no lo veo así. En mi opinión, lo que fracasa no es o lo que deja de funcionar no es la función del derecho, sino es la prestación. La prestación que consiste en la resolución de problemas. Me está fallando mi español, pero la resolución de problemas. Sí, de conflictos, exacto, sí. Y sí, mientras que las expectativas siguen vigentes, incluso cuando hay impunidad. No se supone que cuando hay impunidad todos los crímenes sean permitidos, no es así. O que, no sé, matar a alguien sea conforme al derecho. Entonces, sí, me parece que la impunidad es un fracaso de la prestación del derecho, pero no de la función. Tenemos una pregunta desde Chile, de Andrés Amar Cáceres. Dice: saludos. Por mucho tiempo el derecho penal y la culpabilidad de imputación han estado de mano con las teorías deterministas e influenciadas por teorías psicológicas cognitivistas, lo que sumado a las teorías conductistas que imperan en las teorías positivistas del derecho,
han hecho un caldo de cultivo en el desprecio por el fenómeno humano y en el ser humano mismo. ¿Qué propones tú para intentar mitigar estos problemas en torno a la culpabilidad y la imputación? Gracias. Pues no estoy seguro si entendí enteramente toda la pregunta, pero... Andrés Damar, perdón, Dominic, el mismo Andrés dice, perdón por la redacción, estoy un poco constipado y con un calor infernal acá en Chile. Sí, sí, eso muy bien. En realidad me doy cuenta que de hecho sí, hace mucho tiempo que no he practicado mi español. Bueno, mi primera reacción a la pregunta, o a lo que entendí la pregunta, sería cuestionar si realmente se trata de problemas, o por ponerlo de otra manera, cuando se habla de problemas, siempre hay que señalar cuál es la unidad o el sistema de referencia de ese problema, para quién es un problema. Y en este caso, el único sistema para el que lo que se acaba de enumerar sería un problema. Pues en mi opinión no sería un problema para la sociología, sería un problema para la teoría jurídica, o sea, para la reflexión jurídica, tal vez. Y me costaría proponer al sistema reflexivo del derecho soluciones desde la sociología. Entonces, no sé, aunque eso no es una buena respuesta, es lo que creo que pude decir sobre ese punto. Dominic, tú estuviste en México, estuviste en Oaxaca, estuviste en la Ciudad de México, estuviste aquí en Jalisco con nosotros, conoces muy bien la situación del país, conoces, bueno, pues la impunidad que hay ante el asesinato de periodistas. En enero acaba de iniciar el año y ya tenemos muertos periodistas. Conoces los feminicidios, que es terrible la situación de los feminicidios en nuestro país, los desaparecidos por fuerzas de seguridad, por narcotráfico, etcétera. Todos estos elementos, digamos, contienen esta cuestión de la impunidad. ¿Por qué trabajaste en tu tesis la impunidad y no específicamente ninguno de todos estos ejemplos muy prácticos que podría contenerlos? ¿Por qué la impunidad? ¿Por qué la corrupción en las formas de hacer, de constituir el derecho y de generación de expectativas del derecho? Sí. Pues supongo que tiene que ver con la selección de teoría de fondo. Como mi formación ha sido en teoría de sistemas, la vía en que pues más experiencia tengo es la de la abstracción. Y tal vez también tiene que ver un poco con la diferencia de maneras de entender las disciplinas, la disciplina de la sociología sobre todo, en los distintos contextos culturales. Mm, mm, diría que no se podría decir que sea mejor empezar con un caso, o sea, hacer una etnografía y después intentar ver qué se puede generalizar a partir de este caso, o al revés, empezar con una teoría y con la abstracción.
lo que desde el principio me fascinó de la temática de la impunidad es esta cercanía a los conceptos de la paradoja, y me pareció que para entenderlo de una manera más abarcadora y más abstracta, que vaya más hacia el núcleo de qué es la impunidad, que tenía que ver muchos casos de muchos países distintos, por ejemplo, porque, no sé, pero lo que me interesó y lo que acabo de platicar al final sobre los distintos contextos en los que se habla sobre impunidad, lo que me interesó fue, bueno, si existen todas estas maneras diferentes de entender el concepto, ¿qué es lo que tienen en común? Y es posible encontrar algo que tienen en común, o simplemente son fenómenos distintos que se suelen describir a través de la misma terminología. Y lo de la revisibilización de la paradoja del derecho, por ejemplo, sería un aspecto que, a pesar de su discrepancia interna, me parece que tienen en común. Entonces, quizás la manera de tratar la temática depende mucho de la forma en la que se pone la cuestión inicial. En este caso, que tienen en común esas diferentes maneras de entender la impunidad, pero también depende de simplemente lo que uno ha aprendido en la universidad y en su formación básica, y en mi caso eso fue más esta vía teórica. Sí. Bueno, pues con las muy estimulantes y brillantes observaciones que ha expuesto a partir de sus investigaciones y su experiencia académica, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara, agradecen a nuestro muy admirado y joven doctor Dominique Hoffman el abordaje de los dos principales temas de alta complejidad de Luhmann: el problema de la paradoja y de las formas, de la teoría de las formas, en un tema impactante, importante, y en donde queda muy claro el gran problema que significa que la prestación del derecho, la ineficacia, se haga presente, aunque su función continúe a partir de todos estos movimientos que se generan. Muchas gracias, Dominique.